Estamos de vuelta con Giro a la derecha, como les había comentado en el primer segmento, para conversar sobre lo que está sucediendo en Ecuador, que vaya que es importante, vaya que es relevante y vaya que es preocupante. Para ello he invitado a Andrés Díaz, gran amigo de la casa. Él es analista político para Impunity Observer y también fundador de Libertarios. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Hola Esteban, ¿cómo estás? Qué alegría poder verte de nuevo. Me lamenta que no sea para hablar de cosas buenas, pero un gusto siempre estar contigo. Un gusto siempre conversar contigo. Y bueno, yo creo que tú y yo normalmente no nos reunimos para hablar de cosas buenas, la verdad. Bueno, eso sí. Esta como que es la Pero- regla, exacto, sí, sí, lamentablemente, sí. pero es así. Claro, Bueno, la excepción sería que viniéramos a decir que todas las cosas están bien, pero bueno, hoy creo que nos pasamos de malas. exactamente, exactamente. Bueno, quiero que comencemos, Andrés, porque justamente el día de ayer fue asesinado un candidato presidencial, Fernando Villavicencio, ¿no? Em, y evidentemente, bueno, esto ha generado muchísimas reacciones, sobre todo a nivel de redes, porque de hecho también vamos a hablar sobre la falta de reacción que ha habido por parte de otros gobiernos y dirigentes. Pero quiero que comencemos porque tú nos describas a quienes no somos de Ecuador, ¿quién es Fernando Villavicencio? Pues bien, Fernando Villavicencio tiene una larga trayectoria, se puede decir, en el Ecuador. Pese a lo que dicen muchos diarios que era candidato de la derecha, no es del todo preciso. Fernando Villavicencio empezó en movimientos de izquierda, era sindicalista para la petrolera estatal, Petroecuador. Ahí tuvo sus primeros pasos, se puede decir, en el ámbito político. De ahí pasó a ser periodista de investigación y fue perseguido por el gobierno de Rafael Correa. Tuvo que ser exiliado, de hecho estuvo exiliado en la selva ecuatoriana, los indígenas ecuatorianos de la selva por su cercanía, claro, por lo que tenía sindicalista en su momento de sindicalista. Lo asilaron los indígenas, luego intentó ir al Perú. Tras ya la caída de Rafael Correa, él pudo volver a la palestra pública y fue cuando más empezó a sonar porque sacó bastantes investigaciones denunciando precisamente la corrupción, la sistémica corrupción del gobierno de Rafael Correa. Él entró a la Asamblea Nacional, la última legislatura, entró y fue aliado, se puede decir, de Guillermo Lasso en este caso, después de que fue cerrada la asamblea por el tema de la muerte cruzada, que es una figura legal en el Ecuador para cerrar el Congreso y en los próximos 6 meses llamar a elecciones presidenciales. Él era uno de los candidatos presidenciales y por esta coyuntura que fue perseguido por el gobierno de Rafael Correa, sumamente perseguido y fue uno de sus principales críticos y opositores, tuvo esta alianza con movimientos de derecha. Entonces, por eso es que en este aspecto se lo pone como el candidato de la derecha ecuatoriana, pero no es preciso llamarlo así porque en sí la derecha como tal en estas elecciones no tiene como que una figura representante, ni es los partidos de derecha como tal tienen un poder ahora. Se puede decir que hay una amalgama de partidos de centro y tirando centro izquierda y algo parecido a lo que puede parecerse a la centro derecha. Ok, entiendo. Ya quiero que ahora sí hablemos del suceso, ¿no? Pero antes de ello quiero colocar un video porque aparentemente, y bueno, ya tú nos explicarás a más detalle, ¿no? Estas amenazas y este asesinato no le cae de sorpresa a muchos porque ya habían existido advertencias. Y quiero colocar de palabras del propio Villavicencio, ¿no? Bueno, lo que él dijo al respecto cuando estaba con vida y que le habían incluso sugerido que utilizara un chaleco antibalas. Aquí estoy, doña Luisa González, con todo el pueblo chorero en mi corazón. ¡Viva Chore, carajo! ¡Eso! Y escuchen bien, a mí me han dicho que use el chaleco. Aquí estoy, camisa sudada, carajo. Ustedes son mi chaleco antibalas. Yo no necesito. Ustedes son un pueblo valiente y yo soy valiente como ustedes. Ustedes son quienes me cuidan. Vengan, aquí estoy. Dijeron que me van a quebrar. Aquí está Don Villa. Que vengan los capos del narco. Vengan.
Que vengan los sicarios, que vengan los vacunadores. Se acabó el tiempo de la amenaza. Aquí estoy yo, que me van a quebrar. Podrán doblarme, pero nunca van a quebrarme. A mí no. Fernando Villavicencio, presidente. Es tiempo de valientes. Vota todo 25. Alguien con su trayectoria, Andrés, me sorprende que pase, pero creo que fue lo que pasó. Subestimó al enemigo. ¿Estás de acuerdo? Hay que tener en cuenta de que muchas de las acusaciones que se hacen ahora son netamente conjeturas, porque no tenemos claro qué precisamente fue lo que pasó. Fernando Villavicencio no solo tenía un enemigo que era el correísmo, sino muchos enemigos en cuanto al gobierno de Lenín Moreno, por ejemplo, y a los líderes de las narcobandas que azotan el país. Entonces, básicamente, ahora mismo señalar culpables es sumamente complejo porque estamos básicamente jugando el juego de Clue, adivinando quién fue el asesino precisamente. Y vemos que Fernando Villavicencio también tenía muchas denuncias y muchos señalamientos precisamente al cartel Jalisco Nueva Generación, por una parte, a carteles colombianos y precisamente a los protocarteles que se están formando en el Ecuador con las bandas delincuenciales, las pandillas. Entonces, señalar precisamente al correísmo por parte de Villavicencio me parecía parte de su campaña electoral. Él es el que aglutina como tal el anticorreísmo, un discurso que él ha enarbolado y que no iba a dejar de utilizarlo porque era su bandera política, que eso lo hubiera llevado a ganar la presidencia del Ecuador. Yo lo dudo mucho, porque es un discurso que ya estaba sumamente agotado después de 4 años de Moreno y 2 años de Lazo. Entonces, es sumamente complejo y me parecería un poco irresponsable señalar hoy un momento culpables. Los Estados Unidos ya se han ofrecido a ayudar a la presidencia del Ecuador para las investigaciones. Incluso hoy Guillermo Lazo hizo una petición al FBI para que se pueda dar luces sobre qué es lo que pasó. Hay algo importante. Hay 6 capturados implicados en el asesinato y son de nacionalidad colombiana. Entonces vemos que hay flechas por todas partes. Pero independientemente de ello, de que haya sido el correísmo, ojo, la parte política esta de extrema izquierda del Foro de Sao Paulo es criminal y esos nexos ya se conocen y se sabe cómo Totalmente. actúan, ¿no? Entonces, totalmente. podría ser una posibilidad. Independientemente que haya sido el correísmo, que hayan sido los cárteles de la droga colombianos, que hayan sido grupos guerrilleros, el punto que yo quiero destacar es que alguien que se había embarrado tanto las manos en estas denuncias, ¿no? Yo creo que subestimó al enemigo y que quizás no sabía a qué se estaba enfrentando, porque esta gente entiende ese lenguaje, Andrés. Entonces, ¿no te parece que alguien con su trayectoria, si le estaban, incluso si en el caso de él estaba denunciando directamente al correísmo, pero a sabiendas que tiene tantos enemigos como tú mismo me estás diciendo, ¿no? ¿No te parece que él debió haber tomado medidas de seguridad mayores? Totalmente de acuerdo. Y ahí es donde empiezan también a surgir las teorías, no teorías, conjeturas de conspiración. ¿Por qué? La camioneta a la cual se montó Villavicencio no estaba blindada. De hecho, la que habían contratado para blindar llegó minutos después a la ciudad de Quito desde Guayaquil y la subieron a una camioneta que no estaba blindada, número 1. Número 2, la guardia de defensa de Villavicencio no siguió los protocolos. No había, por ejemplo, defensa en su parte izquierda, no había defensa en la parte, en la otra ventana donde se subió, del auto donde se subió Villavicencio, no había resguardo, principalmente siempre se sube un policía o uno de los guardaespaldas y después entra el candidato. En cambio, en esto entró primero el candidato y ni bien cerró la puerta, vinieron los disparos. Fueron 3 disparos directamente a la cabeza, en un acto que se puede considerar netamente kamikaze por parte de los sicarios. O sea, ellos sabían a lo que se exponían y precisamente uno de los implicados murió luego de un cruce de balas con la policía.
Entonces, vemos que desde la misma guardia de Villavicencio hubieron errores determinantes en su muerte. Y se sabía digo que esto puede ser un acto kamikaze del sicario, porque fue en un meeting, saliendo de un meeting a las 6 de la tarde en una de las avenidas más transitadas de Quito. Si es que hubieran querido quebrarlo en alguna otra situación, lo hubieran hecho llegando a su casa, en un escenario donde no haya palestra pública, pero se nota que este acto fue precisamente para llamar la atención de todo la opinión pública ecuatoriana. ¿Por qué? Ahí está la clave, preguntarnos el por qué. Correcto. El punto al que yo voy es que este acto se trata para quebrar la moral de los ecuatorianos a pocos días del escenario 10 electoral. días, ¿no? Quebrarlo 10 días. 10 días precisamente hoy, al siguiente domingo. Y vemos que esto se trata precisamente de que la gente no vaya a votar, por ejemplo, que pierda totalmente la esperanza en que se puede cambiar algo. Ese es el mensaje que se quiso dar. ¿Tú no crees, Andrés, ya que estás mencionando esto, que más bien puede tener el efecto contrario al que está buscando quien sea, el correísmo, los movimientos de izquierda, lo que sea? ¿No crees que más bien esto va a motivar a la gente a que vote ahora por un candidato no afín con el correísmo, que, bueno, evidentemente está entre los sospechosos de estos actos, ¿no? Totalmente. Y hay candidatos, es que es lo que te hablaba antes, no hay candidatos como tal definidos con ideologías. Dos que más se acercan y que estaban en esta disputa con Villavicencio, es uno que es Otto Sonnenholzner, que era el vicepresidente de Lenín Moreno, que hoy se lanza como candidato a la presidencia por unas alianzas más o menos como todas en el Ecuador, unas alianzas Frankenstein. Y por otra parte tenemos otro candidato muy interesante que se trata de Jan Topic. Jan Topic tiene un discurso similar a lo que puede ser Bukele en El Salvador. Jan Topic tiene una de las empresas más grandes de seguridad del país. Okay. Es economista, es graduado en la Universidad de Pensilvania, si no estoy mal, tiene maestrías en Harvard, en la London School of Economics, pero algo muy interesante de esto es que él también era militar de la Legión extranjera francesa. Y él se perfila como uno de los aspirantes que más ha crecido en estas últimas semanas, a raíz precisamente del asesinato del alcalde de Manta, que tampoco no era aliado al correísmo precisamente. A partir de esto ha tenido un crecimiento exponencial por su discurso netamente contra el crimen y teniendo tintes del buquelismo, se puede decir. Él corre por el Partido Social Cristiano, el partido tradicional de derecha en el Ecuador, pero no es afiliado a sino es netamente coyuntural esa alianza, porque obviamente necesitas un partido en el Ecuador para poder lanzarte a la presidencia. Claro, y el partido lo está apoyando porque está viendo en él, digamos, potencial, pues, de que llegue allí. Exactamente. Algo que me llamó mucho la atención del discurso, ¿no?, que estaba investigando de Villavicencio, es que también tenía, supuestamente, corrígeme si me equivoco, ¿no?, un discurso muy anti-mafias, muy anti, justamente estos grupos criminales, ¿no? Y evidentemente, con las últimas conversaciones que yo he tenido contigo, bueno, me he dado cuenta que el tema de la inseguridad de Ecuador se ha vuelto un tema central y lo estamos viendo incluso con estos hechos. ¿Tú crees que justamente él, además de los enemigos que ya tenía, quizás se consiguió nuevos enemigos con ese discurso en el Ecuador, quizás de algunas bandas o grupos criminales que decían, bueno, si este señor llega, nuestros intereses se pueden ver tocados? Totalmente. Es lo que te mencionaba antes. Él no solo su principal oponente político era el correísmo, pero sus nuevos, se puede decir, oponentes en la palestra eran también las mafias del crimen organizado y vinculado al narcotráfico. Hay una cosa que señalar: Villavicencio en sus investigaciones, en su trabajo periodístico, mencionaba también que lo que ya se había señalado desde mucho antes, incluso desde mucho antes de que llegara Rafael Correa al país, de que esto ya tenía tintes de quererse convertir en un narcoestado. Habían muchas denuncias sobre narcogenerales, tanto en la policía, tanto en la milicia, y Villavicencio había
señalado esto precisamente, y uno de sus discursos paralelos era mano dura contra las mafias, precisamente. Junto con Topic eran los dos que enarbolaban el más o menos del discurso de tintes buquelistas en el país, querer construir nuevas cárceles. Él, por ejemplo, Villavicencio proponía construir una nueva cárcel en la mitad de la selva ecuatoriana para ahí encarcelar a los presos más peligrosos del país. Entonces vemos que tenía señalamientos directos, incluso muchas entrevistas señalaba, como te digo, Cartel Jalisco Nueva Generación, a los choneros, que es otra de las narcobandas más grandes que tiene el país, por poner unos ejemplos. Se ganó muchos enemigos, totalmente, se ganó muchos enemigos en su discurso. ¿Y no crees que si Topic se llama, me estás diciendo, tiene un discurso tan similar, también pueda estar su vida en riesgo? Totalmente de acuerdo. Hoy ningún ecuatoriano está libre de riesgo ante el crimen y mucho menos alguien que se enfrenta directamente a las mafias criminales. De hecho, sería el segundo en la lista de los criminales ahora mismo. Claro. Ahora bien, algo que me ha llamado la atención, Andrés, es justamente las reacciones o la falta de reacciones, ¿no? De los políticos y de las organizaciones que, bueno, cuando hay este tipo de hechos, incluso no tan severos, sino quizás agresiones de otro tipo, en contra de líderes de izquierda, bueno, son los primeros en saltar a denunciar, ¿no? Hasta los momentos de esta grabación, yo no sé si ya ha pasado, pero hasta los momentos de esta grabación no he visto un comunicado por parte del gobierno de Colombia, no he visto un comunicado por parte del gobierno de Argentina, no he visto un comunicado por parte del gobierno de España, y pare usted de contar, cosa que evidentemente si hubiese sido al revés, es decir, en contra de Rafael Correa, bueno, allí la situación habría sido distinta. ¿Qué se puede decir a nivel interno y qué piensas tú además de esta falta de reacción a nivel externo, Andrés? La falta de nivel externo, yo únicamente, igual antes de esta entrevista, de lo que había revisado, los pocos que se han pronunciado como tal, ha sido Isabel Díaz de Ayuso en España, había sido el presidente de Paraguay, también el partido de afiliación de Javier Milei, no había visto más. De ahí, presidentes han brillado por su ausencia. Y La de precisamente Perú se pronunció. me parece que también, ajá, no lo tenían en vista. Y puede ser por una parte prudencia, puede decirse prudencia hasta que se esclarezca y no. Estoy jugando, ¿no? Abogado del A la diablo, juego ¿no? del diablo. Ajá, de prudencia, que no quieren hablar hasta que no se ponga un poco más clara la situación. Pero de ahí es claro que no van a salir obviamente, a hablar una región que está dominada por grupos de izquierda, no van a salir a dar condolencias precisamente a alguien que era el contrincante, uno de los principales contrincantes de su aliado político, ¿no? Que es Rafael Correa y sus pupilos. Así es. Y a nivel interno he visto, no sé realmente qué tan cierto sea, porque sabemos que las redes sociales se prestan para mucho, ¿no? Pero aparentemente hubo gente que salió a protestar a las calles, ¿no? Y estaban responsabilizando al correísmo de estos hechos. ¿Es así? ¿La gente está molesta con lo que ha pasado? ¿O realmente hay una tensión, pero no tanta acción en estos momentos, Andrés? Ha salido únicamente hasta lo que se ha visto, los afiliados o los que eran partidarios de Fernando Villavicencio y su partido. Ellos han salido a las calles precisamente con el estribillo Correa asesino, porque responsabilizan precisamente a Rafael Correa por este crimen. De ahí hasta el momento, tristemente, no he visto que haya como que un movimiento de unidad ciudadana que salga principalmente a protestar por este acto terrorista, porque eso no es un acto criminal, eso es un acto terrorista, tiene fines políticos este acto, y hasta el momento no ha habido. Lo que sí han existido, ha habido cierto discurso de los candidatos para llamar a la unidad, que me parece algo positivo, pero obviamente siempre con tintes electoralistas, no, Sí. nada es gratis ahora mismo, pero a 10 días de las elecciones. Y justamente a 10 días de las elecciones, Andrés, te quiero preguntar cómo va el tema de las encuestas. Evidentemente ya están sacando a un señor que creo que tenía como un 11% de apoyo, según lo que vi, quizás era más. Pero ¿quién va liderando el correísmo?
Hasta el momento va liderando el correísmo. Eh, Algunos le dan victoria en primera vuelta, tendrían que sacar 40% del voto. Lo veo complicado. ¿Por qué? Porque vemos que las encuestas, no solo aquí en el Ecuador, sino en muchas partes del mundo, ya no son confiables porque tenemos Correcto. tanto ruido de las redes sociales, de los medios de comunicación, que impide tener algo cercano a la verdad. Sin embargo, muchas de las encuestas posicionan al correísmo, obviamente, porque por el correísmo no hay que denostarlo, han sido sumamente eficaces desde sus inicios en penetrar en la población y tener grupos de afiliados que se la creen, que en verdad se creen el proyecto político, cosa que ninguno de los otros partidos en el Ecuador han logrado, y precisamente por eso el correísmo sigue siendo la principal fuerza política del país. Eso no quiere decir que vayan a ganar las elecciones. En segundo, tercero, cuarto y quinto lugar es una disputa que estaba a cara de perro, como se puede decir. Entre ellos estaba precisamente, que te mencionaba, Otto Sonnenholzner, que es vicepresidente de Lenin Moreno, Jan Topic, que es el verídico outsider de esta contienda. Está también Yacu Pérez, que ya no va por el partido indigenista, el partido Ajá. Pachacutic, sino que se creó su propio partido y se formó en alianzas con otros para salir, pero obviamente tiene inclinaciones indigenistas, comunitaristas, de ese estilo. Y tenemos por otra parte Fernando Villavicencio. Los otros tres candidatos no pintan nada en las encuestas como tal. Entre estos tres, y quien más destaca ahora mismo es Jan Topic, que era el que se perfilaba más, principalmente por su campaña en redes sociales, que ha sido completamente ejemplar para lo que es una comunicación política. Y con esto, muchos de los votos de Villavicencio van a correrse eh, probablemente al candidato Sonnenholzner. Eso es lo más probable, porque es como que el segundo timón del anticorreísmo. Jan Topic, en cambio, se lo señala porque su padre, que tiene una de las empresas más grandes de telecomunicaciones del país, tuvo en sus tiempos ciertos acercamientos con Jorge Glass, vicepresidente de Rafael Correa, pero así como lo tuvo siendo un empresario, todos los empresarios del Ecuador lo tuvieron, incluso lo tacharon de algún punto de corrupción que nunca se llegó a nada. Y porque va por el Partido Social Cristiano, que en la última legislatura tuvo ciertos acercamientos coyunturales también con el correísmo por su rompimiento con Guillermo Lazo. Entonces es un escenario sumamente de jugar a los Confuso. dados, se puede decir, de confuso y de jugar a los dados, Sí. exacto, y sumamente complejo. Pero ahora se puede decir que la disputa está entre Luisa González, que es la candidata del correísmo, Jan Topic, que sería este outsider que va por Partido Social Cristiano, el partido tradicional de derechas del Ecuador, y Otto Sonnenholzner, que trata de aglutinar el centro, que obviamente viniendo desde Lenin Moreno, no se puede decir que es el candidato de derechas, ¿no? Claro. Pero trata de aglutinar al centro, trata de traer por aquí, por acá, y precisamente los candidatos, salvo el correísmo y Yacu Pérez, evitan identificarse con alguna posición política. Muchos de ellos se llaman, por ejemplo, Topic se llama político, se llama que no tiene ideologías y que la única ideología que tiene en este momento es sacar al Ecuador de la inseguridad. Probablemente puede ser, es una moneda al aire. Otto Sonnenholzner igual, no es que habla, tiene, si leemos su plan de gobierno, tiene flechas para un lado, flechas para el otro, se lo puede catalogar en el centro. Claro, entiendo. Y bueno, ya para ir finalizando, Andrés, a mí lo que me preocupa de esto no es solamente que ya en Ecuador como que se está normalizando. Lo estaba mencionando, que asesinaron recientemente también a un alcalde y ahora a un candidato presidencial. Vimos, por ejemplo, hace unos cuantos años también que hubo un atentado en contra de Jair Bolsonaro en Brasil cuando era candidato. Y me preocupa que esto se empiece a popularizar en la región. De hecho, hay un reporte de semana, ¿no? Que el ELN no solamente quiere asesinar al fiscal de Colombia, sino además también a un general retirado llamado Eduardo Zapatero, de la senadora María Fernanda Cabal, que se perfila como una eventual presidenciable también.
esto creo que se pudiera replicar en otras regiones. ¿Tú crees que quizás yo estoy diciendo algo conspiranoico o es probable que gente como Cabal, que gente como Milei en Argentina, como Kast en Chile, tengan que reforzar su seguridad para evitar que lo de Villavicencio se replique, Andrés? Totalmente, la conjetura está reforzada, el discurso es reforzado porque vemos en Chile los índices de criminalidad han subido como nunca antes, en Sí. Argentina lo mismo, vemos lo que está pasando en Rosario con el narcotráfico. Sí. Colombia, ni se diga, igual Colombia sigue puntuando dentro de uno de los países más peligrosos del mundo. Venezuela, ni se diga. Y en el caso del Ecuador, vemos que la tendencia es para arriba. Me gusta comparar el tema del Salvador porque vemos que Bukele, cuando llega a la presidencia, él agarra un país sumamente violento. Me Correcto. parece que 54 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, pero con una tendencia a la baja. Ellos venían de 100 muertes violentas en el 2015 y viene para abajo. En cambio, nosotros venimos, en el Ecuador, venimos para arriba. Venimos de 7, duplicado 14, 25 y ahora me parece que estamos en 35 muertes violentas. Pasamos ya a Brasil, pasamos ya a México, pasamos ya a Colombia. Y esto se puede replicar en otros países de la región porque vemos que está dando cabida precisamente cuando hay carencia de instituciones, que es esa barrera protectora, de esa barrera inmune a estos virus, que es precisamente por eso es que muchos de los políticos se encargan de destruir las instituciones, ¿no? Porque sus aliados de atrás les beneficia. Correcto. Eso por una parte, se están socavando las instituciones muy fuertemente en la región, eso por una parte, y en otro punto vemos que las alternativas son sumamente ineficaces. Guillermo Lasso será recordado como el presidente de los pésames y las condolencias para no cambiar absolutamente nada y ser completamente inútil en poder solucionar, siquiera frenar la escalada de violencia en el Ecuador. Tenemos más de 3,000 muertes violentas solo este año. Nos perfilamos ya al año más violento de la historia, salvo el año anterior. Entonces, vemos que vamos por un mal camino. Me parece positivo lo que está pasando en Argentina con Milei. Lo tildaron de loco por ir con un chaleco antibalas. Hoy él demuestra que tiene razones para ir así. Correcto. Me parece que también en Venezuela se debe también tener visión de lo que podría pasarle a María Corina Machado, que está liderando, se puede decir, las encuestas dentro de la oposición. Ya intentaron anularle arbitrariamente con una chapuza, se puede decir, de judicial. El próximo paso puede ser también lo que está pasando en el Ecuador. Nada lo descarta. Sí, no, bastante grave. Y bueno, yo siempre digo en este espacio que esto es una mafia internacional y se comporta como tal. Subestimarlos nos puede costar la vida. De verdad que te agradezco mucho, Andrés, por haberme acompañado hoy en Giro a la Derecha. A ti, Esteban, muchísimas gracias. A los que quieran igual seguir profundizando en estos temas, los invito a leer los artículos del Impunity Observer, donde analizamos todo lo que va pasando en la región. Bueno, muchas gracias, de verdad. Era Andrés Díaz, analista político justamente en Impunity Observer y también fundador de Libertario, comentándonos a más detalle lo que pasó en el Ecuador respecto, bueno, o alrededor del asesinato de Fernando Villavicencio y además el contexto político que se vive actualmente. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día lunes por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el lunes.